porque Dios ha sido bueno. Llevemos en nuestras oraciones siempre las situaciones que están aconteciendo en el mundo, porque todo nos afecta. Estemos orando por Israel, lo que está sucediendo en Israel. Hay también situación complicada en Guatemala. Estemos orando por las situaciones electorales en Argentina, por la violencia en Ecuador, por el proceso electoral en Panamá. Recordemos que nosotros estamos llamados a orar para que Dios tenga siempre misericordia, porque Dios es bueno y Dios extiende su misericordia sobre todo con el propósito de que la gente conozca al Señor, que en medio de todas estas crisis la gente conozca al Señor. Entonces, que esa sea la motivación de nuestra oración. En esta hora yo quiero compartir con ustedes, no sé si sea el único mensaje que voy a predicar sobre el tema que tengo así en mi corazón, pero por lo menos el de hoy sí. Y quiero que vayamos a un salmo y vamos a hablar de lo que expresa el salmo, Salmo 77. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a tener en pantalla, usted puede tenerlo en la versión que usted tenga o buscarlo en su celular. Busquen el Salmo, no se pongan a jugar solitario en el celular, busquen el Salmo 77, y aun cuando tiene 20 versos, nosotros nos vamos a detener en los primeros 14. Y en algunas versiones, una de las primeras frases del verso 1 de este Salmo es: a Dios elevo mi voz. Nosotros lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Y comienza diciendo en la introducción que este fue un salmo escrito por Asaf. Y Asaf es uno de los salmistas. Los salmos son 150 poesías, 150 canciones, divididos en varios autores. La mayoría se le adjudican al rey David. Sin embargo, hubo otros autores salmistas que eran quienes escribían canciones que luego se iban a cantar en el templo. Por eso usted va a encontrar que en muchas introducciones de los salmos hay frases como para tocar con instrumentos de cuerda, para que los cante el coro, para las sopranos. Entonces, eran canciones. Por eso es hermoso cuando cantamos los salmos, aún con la música que le inventa el pastor Dani, porque no tenemos la música original, así es que ya pueden comenzar a ponerle música a los salmos, porque eran canciones originalmente. Y este salmo tiene la característica de la mayoría de los salmos. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por los salmos? Hay muchas personas que caminan con el Señor y hay quienes comienzan a conocer del Señor y su libro favorito o lo que más les gusta son los salmos. Y recitan o aprenden o memorizan salmos, a veces enteros o a veces solo líneas, porque los salmos tienen la cualidad de conectar, hay una especie de conexión empática con las emociones humanas más allá del tiempo. Trasciende la temporada en que fue escrito, uno puede leer y uno se siente identificado, porque los salmistas plasman toda una variedad de emociones. Hay salmos que hablan de enojo. Estoy muy enojado. Dios, ¿hasta cuándo me vas a vengar? Dios, haz tal cosa. Enojados. Hay salmos donde hay mucha tristeza. Hay salmos que expresan nostalgia por situaciones del ayer, por situaciones del pasado. Hay salmos que expresan dolor físico o dolor emocional. Hay salmos que expresan alegría. Y hay salmos en donde el salmista se dedica a adorar o alabar a Dios y prorrumpe en exclamaciones de gozo ante la presencia de Dios, de gratitud, de peticiones. Entonces uno lee los salmos y uno se siente identificado con ellos. El Salmo 77 no es la excepción. Nos encontramos con un salmo de angustia. Y cuando uno se pregunta, si yo leo este salmo, ¿habrá alguno de nosotros que podrá decir: yo nunca me he sentido angustiado?
Yo nunca he sentido angustia en la dificultad o me he sentido en desesperación. Yo creo, sin temor a equivocarme, que prácticamente todos nosotros podemos decir sí. Yo me he sentido así. Y tal vez más de uno pueda decir en este día, yo me siento así. No es que me he sentido antes, me siento. Y hay algunos que con cierta frecuencia pasan temporadas en las que tienen momentos de tristeza, de angustia o de dolor. Estos son sentimientos muy humanos. Y aquí el salmista, en el Salmo 77, decía, si yo lo enciendo todo sería más fácil. El Salmo 77, el 1 al 14. Vamos a leer primero juntos, quiero que leamos juntos. Es un ejercicio que me encanta hacer con ustedes, leer juntos la palabra. Vamos a leer el Salmo y luego vamos a detenernos en algunos aspectos interesantes que tienen que ver, que nosotros podemos hoy asimilar para nosotros como palabra del Señor para nuestras vidas. Y dice, leamos juntos, 1, 2, 3. Clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Salmo poderoso. Un salmo que uno comienza a leer y uno enseguida comienza a identificarse con lo que está diciendo el salmista. Fíjense que si lo vemos así de una manera panorámica y vamos viendo lo que el salmista escribió, él comienza diciendo, clamo a Dios, sí, a gritos. La expresión de clamar a Dios no es ese momento en que uno está acá pensando, sí, bueno, Dios, yo sé que tú alguna vez, si tú quieres, sino que dice, yo le clamo a Dios a gritos, o si Dios me escuchara. La angustia de tener que hacer algo a gritos, pedir algo a gritos, tiene que ver, implica un sentimiento de impotencia y de angustia, de algo que uno no puede controlar. Esta semana estaba yo en media, tenía unos 10 minutos de haber comenzado mi estudio de grupo de vida, con las mujeres que están en mi grupo de vida, y Guillermo estaba en la parte de atrás de la casa, y en eso escucho a mi mamá llamándome a gritos, ahogándose, no podía respirar. Y ella se para en la puerta y literalmente se ahogaba.
y yo dejo a las mujeres conectadas en Zoom, así. Y me levanto, les digo, mi mamá, ya vengo. Y comienzo, mi mamá se me caía literalmente y yo comienzo a llamar a gritos a Guillermo. Y Guillermo no me escuchaba. Esos breves segundos en los que uno siente la angustia, la impotencia, el que no puedes manejar una situación, que estás en medio de una crisis y lo único que puedes hacer es gritar y pensar, ay, si Guillermo no me oye. Ahora imaginemos esa experiencia en nuestra vida, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de crisis, los tuyos, los míos, cuando nosotros tenemos que acudir a Dios y vamos a Dios y lo hacemos a gritos y decimos, oh, si Dios me escuchara. Lo interesante o lo bueno del que aprendemos aquí, una de las cosas buenas, es que el salmista en medio de la angustia y la gran dificultad hizo lo correcto. Porque dice, cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Hay que buscar al Señor en medio de la dificultad. No es aconsejable buscar en otro lado la salida o el consuelo o la ayuda en medio de la gran dificultad. A veces nosotros, aún conociendo a Dios, recurrimos a otras fuentes. Puede ser como nuestra propia sabiduría, la forma automática de nosotros utilizar nuestra mente, no razonamos, ¿no? Lo hacemos intelectualmente, razonamos, no, esto es así, así me siento por esto. Hay quienes buscan el simple hablar con alguien para descargar y muchas de las veces nuestra fuente de auxilio se convierte en una fuente inútil porque lo único que hacemos es ventilar. Entonces llamo a alguien, buscamos personas y ya de repente las personas ven que ya viene. Porque dice, viene y yo sé lo que me va a decir, yo sé la angustia, yo sé el llanto. Y uno dice, ¿por qué la persona no sale de esta situación o no encuentra alivio o consuelo para el problema? A veces no lo encontramos porque en vez de buscar al Señor, buscamos respuestas en otro lado. O en nosotros mismos o en otro lado. Pero él fue al lugar correcto. Y miren, aun cuando fue al lugar correcto, dice, toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo. La expresión de toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo implica esta figura o esta imagen mental de cuando uno va con Dios y uno insiste y uno dice, no voy a dejar de orar hasta que Dios no me responda. No voy a dejar de pedirle a Dios. A veces la expresión él oró con las manos levantadas. Hay quienes lo hacen y claman a Dios de rodillas. Hay quienes pasan 5 o 6 días de ayuno, 10 días de ayuno. Es la imagen de Jacob peleando con el ángel. Dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Es la imagen de estar aferrado a Dios, buscando en Dios la respuesta. Y de repente dice el salmista, pero mi alma no encontró consuelo. Esa última frase es una de las frases que llega a generar mayor confusión y momentos de crisis espirituales en los creyentes. Porque nos decimos, si estoy orando a Dios, si dice la palabra que Él me clama a mí y yo te responderé. Si dice que si yo le pido, si yo llamo, Él me va a abrir y Él me va a responder. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué no hay una respuesta para esta situación? ¿Por qué Dios parece no escucharme? Y hay muchos creyentes que entran en estados de frustración, de amargura en su alma, que comienzan a dudar de todo lo que han escuchado o aprendido de Dios cuando
Pueden citar el Salmo 77, el verso 2. ¿Cuántos de ustedes han estado en el verso 2? ¿Cuántas veces hemos vivido el verso 2? De estar en graves dificultades. Fíjense que a veces parte del problema es que no distinguimos entre las dificultades graves y las situaciones sencillas. Hay quienes por la propia intensidad de su personalidad, vamos a decirlo así bonito, su propia intensidad, todo lo viven como una grave dificultad. Cualquier cosa. Una tardanza de 10 minutos, un dolor de cabeza, una noche sin dormir porque me tomé 3 tazas de café. Situaciones que o que tienen arreglo, bueno, eso sí lo arreglo mañana, se dañó la televisión. Es diferente cuando nosotros aprendemos a que hay graves dificultades y hay dificultades pequeñas. Lo que nos lleva a la crisis usualmente y a la frustración es cuando nosotros vamos al lugar correcto, o sea, vamos delante del Señor, seguimos lo que enseña su palabra, que es buscarle a Él, presentarle a Él la situación. Somos persistentes. Él levantó toda la noche sus manos orando al cielo, pero aún así no hay respuesta, no hay consuelo. Uno de los problemas con esta generación y cualquier generación a lo largo de la historia, sobre todo generaciones que no conocen al Señor, es que cuando solo buscamos el consuelo inmediato para sentirnos mejor, ese consuelo suele ser superficial. Cuando solo necesito aliviar el síntoma. Y hemos pasado muchas veces por situaciones así, te duele la cabeza y te tomas una pastilla, te alivió el síntoma, pero lo dejas así. Y mañana te vuelve a doler la cabeza. Y pasado mañana, y cada vez que te duele la cabeza, te tomas una pastilla y te mejoras el dolor de cabeza. Pero no vas a encontrar la raíz o el origen del dolor de cabeza. Y resulta que es que tienes la presión alta, que es crónica, y hay algo que es más profundo que hay que tratar. Pero nos acostumbramos a tratar el síntoma de manera superficial. Los consuelos que ofrece el mundo ante la problemática humana son consuelos temporales y superficiales. Por eso es que hay tanta inmediatez en la búsqueda de la gratificación. Por eso es que la gente tiene un problema y quiere que ya sentirse bien. Por eso es que mucha gente comienzan aún desde la niñez y adolescencia a utilizar algún tipo de sustancia que le alivie inmediatamente, que me haga sentir bien inmediatamente. Por eso es que hay quienes derivan la necesidad de calmar su angustia existencial o no, o su grave dificultad, comprando, comiendo, haciendo cosas que de momento le van a hacer sentir bien. Y de ahí la emoción, yo no sé ustedes, pero cuando a mí me dan un regalito, el regalo no tiene que ser, que es que me regaló $1.000.000. No tiene que ser el solo hecho de tener, que me dieron un regalito, el abrir el paquete, abrir la bolsa, me dieron un regalito y todo lo demás, la emoción, para mí es un alivio temporal. Es un consuelo, de alguna razón, es superficial y sirve al momento. Pero ¿qué pasa? Que después mañana quiero otro regalito. Y pasado mañana quiero otro regalito. Es malo que me den regalos, no todos son bienvenidos. Lo malo sea que haya una necesidad que sea más profunda en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, emocionalmente hablando o espiritualmente hablando o de tipo relacional, y que yo no he llegado al punto de descubrir qué es lo que verdaderamente necesita ser tratado para que el consuelo deje de ser superficial. Y muchas veces nuestro caminar con Dios se convierte en un alivio o un consuelo superficial. Me siento mal. El Salmo 23 que dice: Señor es mi pastor, nada me faltará.
tomamos la palabra por pedacitos o las conversaciones o inclusive alguna canción que nos gusta como un alivio temporal, porque no vamos a la verdadera raíz de nuestro problema aún espiritual. Fíjense que el salmista dice, pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda. ¿Cómo nos podemos identificar con eso? Porque dice, yo pienso en Dios. No está hablando una persona que no conocía a Dios. Era un hombre que conocía a Dios, que alababa a Dios, que componía canciones para ser utilizadas en el templo. Era alguien que servía al Señor y tenía un conocimiento profundo de Dios. Y sin embargo, él tenía momentos en los cuales él sentía que el mundo se le venía abajo, o por lo menos en ese momento, él tenía una grave dificultad. Estaba en medio de una crisis y él mismo llega a decir, estoy abrumado de tanto anhelar que Dios me ayude. Miren, dice, ni siquiera no podía dormir. Dice, el asunto ni siquiera es que no podía dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Como una depresión, un bajón de ánimo tan grande que no puedes ni pensar, no puedes ni orar. ¿Conoces a Dios? Sí. ¿Sabes que Dios te ama? Sí. ¿Sabes que Dios está dispuesto a ayudarte? Sí. ¿Sabes que Dios tiene la solución? Sí. Pero la aflicción en tu espíritu y en tu alma ni siquiera te permiten articular las frases o las palabras para poder hablar con Dios. Y el salmista recurrió a varios mecanismos. Dice, gimo delante de Dios, me abrumo, y entonces comienzo a pensar. Pienso en tiempos viejos que acabaron hace tiempo cuando yo era feliz, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Dice, ahora busco en mi alma y considero la diferencia, la comparación entre cómo era antes, cómo yo cantaba antes, lo que yo conocía de Dios antes, lo que Dios me hacía sentir, el alivio que yo encontraba, y ahora lo comparo con esto que no hallo una respuesta de parte de Dios. Y el salmista recurre a todos los mecanismos que nosotros también aprendemos a cómo hago. Es permitir que nuestra mente tenga alguna manera de encontrar un alivio, aunque sea temporal. Y luego vienen 6 preguntas que él se hace que vamos a ver ahora. Ahora, decíamos, él hizo lo correcto y él llega a una conclusión y dice, yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Hay otras versiones que dicen, Reina Valera, por ejemplo, dice, enfermedad mía es esta. O sea, su manera de sentir y de pensar, él dijo, esto es una enfermedad. Esto es lo que está destinado para mí. Según él, descubrió que Dios había vuelto su mano en contra de él. Hasta ese punto uno puede llegar a sentirse en un momento de crisis que puede llegar a interpretar de manera incorrecta toda la situación y decir, es que ya hasta Dios me ha dejado. Dios ha vuelto su mano contra mí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en este salmo? Lo que veíamos hace un momento, por un lado, la descripción de un creyente angustiado. Decíamos, él hace lo correcto, él ora a Dios. Él sabe que él escucha. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben que Dios les escucha? Ese amén estuvo así como que, como. Cuando uno es un creyente, cuando uno le ha entregado su vida a Cristo y uno tiene una relación con Dios, uno cree lo que dice la palabra. Y la palabra dice que Dios nos oye, que Dios nos escucha. Entonces el salmista oraba a Dios, él sabía que Dios le escuchaba, pero no recibía respuesta. Recordemos algo, nuestras oraciones a Dios siempre
tienen una respuesta de Dios. El asunto es que nosotros esperamos una respuesta o un tipo de respuesta. Nosotros queremos que Dios responda. Nosotros decimos conforme a tu voluntad. Nosotros queremos que Dios responda afirmativamente a lo que yo quiero. Y para mí mi única respuesta válida es que Dios diga que sí a lo que yo le estoy pidiendo. Nosotros sabemos, conocemos el lenguaje bíblico y decimos sí, que se haga lo que Dios quiera, la voluntad de Dios, pero en el fondo el anhelo de nuestro corazón, como lo expresa el Salmo 37, el anhelo, el deseo de nuestro corazón es que Dios nos conceda lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros queremos. Queremos esa respuesta de Dios y la queremos ya. No solamente es qué respuesta, cuál es la respuesta, sino el cuándo. Queremos el tiempo, el momento, queremos ya. Pero la respuesta de Dios siempre está disponible. Dios te puede responder que sí y Dios te puede responder que no. O Dios no puede responder que esperes, que esperemos. A nosotros nos gusta el sí, pero las otras dos no van con nosotros. Nosotros cuando no recibimos, la respuesta que queremos, o recibimos un no de parte de Dios, o recibimos una espera. A veces la espera de Dios viene en forma de silencio. Ese silencio que el salmista decía, pero Dios no me escucha, Dios no me contesta, Dios no me dice nada. Le hablé al Señor y Él guardaba silencio. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Porque se habrá olvidado de mí, porque Dios no respondía. No entendemos que el silencio de Dios también es una respuesta. Y el espera de Dios también es una respuesta. A veces le pedimos cosas a Dios que ya Él ha dicho que no. Y nosotros volvemos a pedir lo mismo. Y los que son papás aquí que tienen niños, uno de los recursos de los padres es que cuando uno de los hijos le pide algo y le dice que no, papá dice no, esto no lo vas a hacer, mamá dice no, esto no lo vas a hacer, esto no se puede. El niño quiere vencer por cansancio. El niño regresa con la misma pregunta y quiere lo mismo y está esperando que le digan que sí. Unas 2 o 3 veces el papá vuelve y le dice, no, te dije que no, no, te dije que no. Pero también los padres tienen otro recurso, simplemente guardan silencio. Porque ya ellos saben, el papá sabe y los hijos saben que la respuesta es no. Entonces, cuando uno no recibe la respuesta, comienza o aumenta la desesperación. La desesperación es parte importante de un estado de ánimo abatido o entristecido o deprimido. La desesperación tiene que ver con cómo yo arreglo esto, qué voy a hacer con esto, cuándo vendrá una solución. Y yo creo que todos nos podemos identificar con esta descripción de un creyente angustiado, de alguien que está en el límite y que dice, pero es que yo le pido a Dios y Dios no. Yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios me ama. No sabemos toda la teología. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me escucha, pero Dios no me responde. Y me vuelvo a desesperar y uno entra en una especie de círculo vicioso. Ese es el momento crítico, cuando ha habido creyentes que se desaniman tanto que se van alejando de Dios. O hay creyentes que se acostumbran a vivir en un estado depresivo porque realmente sienten o piensan que es que no hay una respuesta de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con el salmista? El salmista, como nos pasa muchas veces a nosotros, tenía un problema de percepción. Tenía una percepción equivocada. Percibir es cómo yo entiendo algo desde mi punto de vista, desde mis emociones o desde mis sentidos o desde mi mente. Esa es la percepción, cómo yo entiendo algo. Y el salmista, nosotros encontramos que algo pasaba con el salmista que afectaba su percepción. En primer lugar, su mente lo enredó más en el medio de su conflicto, de su aflicción. Porque él dice en el
verso 5, pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. Él había comenzado muy bien. Había comenzado clamando a Dios. Había comenzado diciendo, no voy a desistir hasta que Dios me responda. Voy a estar ahí hasta que Dios me escuche y me dé una respuesta. Él estaba allí, él estaba clamando, pero llegó el momento, como no llegaba la respuesta, que él quería, comienza él en su mente a tratar de empatar el rompecabezas de lo que estaba viviendo. Y a veces nuestra mente nos juega malas pasadas. Porque fíjense, él comenzó a comparar lo que le pasaba antes, cómo funcionaba antes, cómo él era feliz antes. Y él comenzó a comparar su ayer con su hoy. Una de las cosas que nosotros podemos aprender de esta sencilla expresión, de comparar las diferencias y de estar pensando en el pasado cuando yo era feliz, es que nosotros debemos recordar que una vez que nosotros llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas, y que muchas veces lo que nosotros considerábamos como felicidad era una distorsión de nuestros sentidos y realmente no había felicidad, porque la única felicidad real y verdadera se encuentra, tiene sentido en Dios y parte de Dios hacia nosotros. El único que puede llenar todas las áreas de nuestro ser es Dios. Entonces, todo lo que nosotros hemos podido tener y pensar, esta es la felicidad. Esta es la felicidad. Es decir, no es que yo antes era ahora vine al Señor y ni siquiera encuentro pareja porque estoy sola, pero antes cuando yo estaba en el mundo, como yo tenía enamorados y cómo tenía y vivía y me compraban regalos y así decía. Alguno que otro me maltrataba, pero bueno, eso era parte de la historia y no sé qué, pero yo era feliz. Y uno se queda así, ¿en serio? ¿En serio? Nosotros distorsionamos nuestra mente, nuestra percepción se pone a comparar e inclusive comparar momentos que vivimos ya en el Señor y con el Señor y nos quedamos pensando en aquello que Dios hizo, en aquello que yo viví, cuando Dios me dio tal cosa. El problema con esto, de solo quedarnos en recordar cuando yo tenía cánticos en la noche, esa expresión tiene que ver con que aún en los momentos más difíciles yo podía estar feliz y yo podía cantar. Es la expresión tener gozo, aún en los momentos complicados, yo podía estar bien. Es malo recordar, vamos a ver más adelante que no es malo recordar las cosas buenas que ha hecho Dios. No, el problema es cuando nosotros en nuestra percepción equivocada pensamos que ya Dios hizo todo lo bueno que podía o quería hacer y que ya no hay nada nuevo o bueno que Dios quiera hacer en el presente. Cuando la misma palabra de Dios nos dice, mira, no te enredes en las cosas pasadas. He aquí, yo hago cosa nueva. ¿No te has dado cuenta de que yo hago cosa nueva? ¿No te has dado cuenta de que yo puedo abrir camino en el desierto y llenarlo de aguas y de manantiales y hacer algo nuevo? No te quedes solo pensando en que Dios fue bueno conmigo ayer, lo cual quiere decir que se agotó el tiempo de bondad de Dios para conmigo. Recuerda que Dios, que fue bueno ayer contigo, es bueno contigo hoy y será bueno contigo mañana. La mente del salmista lo llevó a enredarse más a tal punto que él hace 6 preguntas que seguramente han aparecido alguna vez, una que otra, en nuestra mente. La percepción equivocada. Miren las 6 preguntas. 1, estoy en el verso 7. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? Cuando al llegar a ese punto, es decir, ¿será que Dios me rechazó?
Cuando la palabra nos enseña que el Señor no nos rechaza, no nos abandona, que Él prolonga su misericordia para con nosotros, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Ni aún a los discípulos que le abandonaron en la hora más cumbre del sufrimiento de Jesús, le abandonaron, ni a ellos los rechazó. Y el salmista comienza a hacerse preguntas que gracias a Dios Él las hizo para que nosotros hoy podamos también reflexionar en ellas, para poder encontrar la respuesta. Dice, ¿nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? Segunda pregunta. Miren hacia dónde lo iba llevando una crisis a una persona que comienza su relato clamando a Dios, buscando ayuda en el lugar correcto, con sus manos levantadas. Dice, se ha ido para siempre su amor inagotable. Lamentaciones dice que la fidelidad de Dios es eterna, que su amor es para siempre. El gran amor, cantábamos hace poco, de Dios nunca cesa, nunca se acaba. Y dice, han dejado de cumplirse sus promesas para siempre. Uno de los grandes problemas es cuando uno comienza a dudar de las promesas de Dios y del cumplimiento de las promesas de Dios. Dice el profeta, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no puede negarse a sí mismo. Su palabra cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Y dice, el profeta dice, el salmista, han dejado de cumplirse. ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo? Den la imagen, la entrada a su compasión. Usted sabe cuando le dan un portazo y que le tiran la puerta. Usted sabe lo que se siente, la fuerza y el golpe del portazo. Esa sensación de rechazo, de reprobación, de no hay remedio, de aquí no entras, por aquí no pasas, aquí no hay nada para ti. Así lo presenta el salmista con esa imagen. ¿Habrá cerrado de un portazo? La respuesta a todas estas preguntas del salmista es una sola: no. Cuando vengan estas preguntas a tu mente y que tú te preguntes en medio de la aflicción, ¿me habrá rechazado Dios? ¿Me habrá dejado de amar? ¿Será que lo que prometió no lo va a cumplir? ¿Será que esto no tiene remedio? ¿Será que no veré la respuesta de Dios a mi necesidad? ¿Será que Dios ha dejado de tener compasión de mí? Cada vez que en medio de tu crisis, de tu aflicción, de tu dolor, de tu problema, vengan preguntas como estas a tu mente y que tu mente quiera jugar contigo y que te lleve a dudar de quién es Dios, que tú puedas recordar al salmista y tú puedas decir no. Dios no me ha abandonado, Dios no me ha rechazado, Dios no se ha olvidado de mí, Dios no me ha cerrado la puerta de la compasión conmigo, Dios sigue estando conmigo y Dios sigue siendo fiel. El salmista presenta estas preguntas existenciales que están relacionadas con su estado de ánimo, con la espera, con el no tener respuesta. Señor, ¿desde cuándo te estoy pidiendo un trabajo? ¿Desde cuándo estoy pidiendo esta solución a mi problema familiar? ¿Desde cuándo estoy presentándote mi enfermedad? ¿Desde cuándo estoy presentando delante de ti el asunto de mi empresa, de mi negocio? Y podemos enumerar de mi economía, de mi salud, y podemos hacer una lista desde cuándo estamos pidiendo al Señor que estas peticiones que yo tengo, y la mente me va a decir, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios me ha abandonado? Dios a través del profeta dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, del hijo de su vientre? ¿Se dejará de compadecer del hijo de su vientre? A ese extremo lo lleva. Y responde el mismo Dios, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El salmista presenta preguntas que están asociadas con su estado de ánimo, con su situación presente. Y él enreda el pasado con el presente, con el futuro. Así pasa, así nos pasa. Y luego su percepción equivocada lo lleva aún más. Fíjense cómo nos va llevando
la percepción que nosotros se nos va distorsionando, nosotros debemos aprender a detener el avance de nuestros pensamientos y de nuestra frustración, porque va a ir creciendo en cuestionamiento y en conclusiones equivocadas. El salmista llega a pensar que Dios ha cambiado. Hay varias versiones que utilizan la expresión cambió Dios. Aquí él lo dice, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. O sea, él llegó a la conclusión de que estaba tan mal su situación de vida, la crisis, lo que él estuviera viviendo, no tenía solución, que él llegó a pensar, es que Dios ha cambiado conmigo y se ha vuelto mi enemigo. Ha vuelto su mano en contra mía. Por eso no me escucha, por eso no me contesta. Por eso pasa el tiempo y sigo sufriendo y no hay consuelo para mí. Por eso ni siquiera puedo dormir. Porque es Dios. Y a veces nosotros tenemos problemas que tienen que ver con que vivimos en un mundo lleno de problemas y en un mundo dominado por el pecado. Y nosotros tenemos problemas. A veces tenemos problemas que nosotros hemos fabricado, que nosotros mismos hemos ido elaborando. Y a veces tenemos problemas que simplemente surgen en nuestra vida y que sí, Dios permite las pruebas en nuestra vida con varios propósitos, para fortalecer nuestra fe, para probar nuestro carácter, para desarrollar compasión en nosotros, para formar en nosotros la imagen de Jesucristo. Dios tiene propósitos cuando Él permite en nuestra vida dificultades y crisis. El problema es cuando nosotros, en lugar de seguir confiando en los propósitos de Dios, comenzamos a permitir que nuestra mente, nuestros sentidos, nos vayan enredando al punto de torcer la intención y el propósito de Dios y llega a decir, es que este es mi destino. Imagínense lo fuerte de la expresión. Cuando una persona piensa que su destino está marcado, hay gente que piensa que su destino está escrito en las estrellas desde que nació. Porque cuando yo nací había una conjunción de Sagitario con Géminis que se cruzaban, un eclipse, y entonces ahí en ese momento las estrellas marcaron y decidieron mi destino. Las generaciones, las historias, las civilizaciones están llenas de personas, de sistemas de filosofía o de creencias que decían y creían es que las estrellas mandan, es que el maíz determina mi vida, es que la luna, el sol, es que lo que yo nací así. Hay países donde hay sistemas de castas, es donde si tú naces aquí, de aquí tú no puedes. Si tú naciste para ser, por ejemplo, cuando se iba formando lo que nosotros conocemos hoy como Inglaterra y la ciudad de Londres, a lo largo de los siglos, estamos hablando desde los siglos comenzando antes de Cristo, el primer siglo más o menos, 54, 60 antes de Cristo, a lo largo de la historia había familias que desde que comenzaron a crecer y a desarrollarse se dedicaban a la pesca y a ser siervos. Y pasaban generaciones y generaciones y generaciones. Otros, que eran los que iban adquiriendo las tierras, los sometían a estos. Y estos que estaban convencidos y le enseñaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos y le decían, tú naciste para ser el esclavo de esta es la familia noble, esta es la familia rica. Tú naciste para ser pescador y de aquí no vas a pasar. Tú naciste para vivir en una choza y de aquí no vas a pasar. Y tenemos generaciones y generaciones de personas que luego tenían que pasar cientos de años para que alguno de ellos dijera, pero ¿por qué si yo puedo hacer otra cosa? ¿Por qué me tienen que imponer? Y esa es la historia de la humanidad, de cómo se han rebelado, cómo han tratado de ir en contra de lo que se les ha dicho, este es tu destino. Por eso esta expresión es tan fuerte. Este es mi destino. Enfermedad mía es esta es mi conclusión, que Dios se ha vuelto en mi contra.
Cada vez que venga un pensamiento de ese tipo a tu corazón y a tu mente y que te diga, Dios no tiene nada contigo, tu destino es que te vaya mal, tu destino es que haya tristeza, tu destino es que haya fracaso, tu destino es que no haya arrepentimiento, tu destino es que tus hijos sean pobres, tu destino es que tus hijos se dediquen a esto y a esto, ese es tu destino. Dile al Señor, Señor, reprende a Satanás porque mi destino no está escrito ni en lo espiritual, ni en las estrellas, ni en sistemas sociales, ni en ideologías políticas. Mi vida está escrita en las manos de Dios. Es Dios el dueño de mi vida, es Dios el dueño de mi familia. Tú puedes tener hacia atrás una familia terrible y una historia de vida terrible con tu familia. Y tú puedes decir, pero es que en mi familia hubo hechicería, hubo tal cosa, siempre ha habido pobreza y siempre ha pasado esto. Y en mi familia nadie fue a la universidad, y en mi familia nadie estudió, en mi familia no. Eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres una nueva persona en Cristo y es Dios quien escribe tu historia y Él la escribe de aquí en adelante. Dios no te da la espalda, Dios no alza su mano contra ti para hacerte daño, Dios no se levanta para destruirte. El salmista llegó a decir, esto es un problema porque el Altísimo volvió su mano contra mí. No importa lo crítica de tu situación. No importa lo terrible que te toque vivir, no importa la historia en la vida de tu familia. Mi abuelita paterna quedó viuda muy niña, quedó huérfana. Quedó huérfana muy niña. Ella nació de la relación de un hacendado de mucho dinero, casado con una señora que trabajadora doméstica en la casa donde ella nació. Ella fue el producto. La reconocieron legalmente, pero nunca tuvo acceso a la vida de la familia paterna. Y su mamá murió cuando ella era muy niña. Se la llevó una madrina a criarla y la madrina era bruja. Y ella creció en un ambiente de ocultismo, de hechicería, terrible, terrible. Una cosa que no les cuento porque viene Halloween. Después no pueden dormir. A veces nosotros no, parte del problema de los creyentes que se les ha vendido durante las últimas generaciones es que nada, el mundo espiritual no es eso de miedo. Estos son películas, son libros de Harry Potter y son libros. No. El mundo espiritual es real y existe. Y la iglesia está llamada a dar guerra espiritual, a hacer guerra espiritual. ¿Sí? Y ella creció en ese ambiente. Y si uno, desde el punto de vista nuestro ahora, y desde los sociólogos, antropólogos, psicólogos, etcétera, podríamos decir, esta niña no tiene un buen futuro. De hecho, comenzó muy mal su vida. Comenzó casi como la mujer samaritana. 5 maridos tienes y el que tienes no es tuyo. Una vida muy difícil, muy difícil. Siempre trabajando en casa de familia o en alguna situación, teniendo muchos hijos muy jovencita, de diferentes padres. Y uno diría, nada bueno le puede esperar. Hay un destino en contra de ella. Pero ella conoció al Señor. El Señor se reveló. El Señor se acercó a ella. Y el Señor le dijo, tu marido soy yo. Yo soy tu hacedor. Yo te sostengo de tu mano derecha. No temas. Yo estoy contigo para librarte. Y el Señor la sacó de todo ese mundo de maldición, de ese mundo de hechicería, de ese mundo de ocultismo. Y contra todo pronóstico de esa señora, han salido 3 generaciones de pastores, ministros, misioneros y siervos de Dios.
y sigue contando la siguiente generación. ¿Por qué? Porque es que Dios sabía que Erika tenía que predicar, por eso. No tiene que ver con Erika, no tiene que ver con mis hermanos, no tiene que ver con mis padres, pastores, tiene que ver con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, con que es Dios quien dirige nuestros pasos y dice, adelante, tu vida será buena. Tendrás misericordia, tendré compasión de ti, responderé a tus peticiones, te diré que sí cuando sea necesario decirte que sí, te diré no cuando sea necesario decirte que no, lo haré por amor, porque con amor eterno el Señor nos ha amado. Cuando tu percepción sea equivocada y te lleve a decir, ¿estará Dios conmigo? ¿Será que Dios me ha dado la espalda? Recuerda la palabra del salmista. No, el Señor no te ha dado la espalda. El Señor no ha cambiado contigo. Ahora la perspectiva correcta. Con esto terminamos. El salmista pasa, miren las etapas que pasa en solo 14 versos. Expone su dolor, su angustia a gritos. Comienza en su depresión, en su estado de ánimo, hasta no duerme. Él no duerme. Comienza a tener ideas equivocadas, perspectivas equivocadas de la situación, al punto que comienza a dudar del amor, de la fidelidad, de la disposición de Dios para con él. Y hasta que llega un momento, en el verso 11, que él hace como un clic y dice, pero después me acuerdo. O sea, cuando llega en tu vida y en la mía, oremos al Señor, que no nos quedemos en los versos del 7 al 10, que lleguemos al verso 11, que podamos decir, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestra tu asombroso poder entre las naciones. Hasta el verso anterior, él había sido el centro de sus pensamientos. Él se había acordado de sus canciones. Él se había acordado de sus buenos momentos. Era el típico como nosotros, mío, me, para mí, conmigo, yo. Él era el centro. Él se acordaba de él, lloraba por él, sentía por él, añoraba por él, lo que tenía él. Pero cuando vino el cambio en la situación, en su situación interna, cuando dejó de pensar y enfocarse en él y comenzó a enfocarse en Dios. Cuando él dice, pero me acuerdo, ya no de mis canciones, me acuerdo de lo que Dios ha hecho. De las grandes maravillas. Cuando pienses que ya no hay salida, acuérdate de lo que ha hecho Dios. Cuando piensas que todo terminó, acuérdate de lo que ha hecho Dios. Cuando piensas que ya no va a haber una solución para tu economía, acuérdate de lo que ha hecho Dios. Cuando piensas que ya no hay salida para tu relación matrimonial, para tu problema familiar, acuérdate de lo que ha hecho Dios. Y el salmista dice, me acuerdo de tus obras maravillosas. ¿Cuál es la perspectiva correcta entonces? Número 1, recuerda las obras de Dios. Acuérdate, cuando te quiera caer ese manto de tristeza, ese manto de opresión, ese manto de desesperación, de frustración, de impotencia, no te quedes en acordarte, ay, cómo yo me acuerdo cuando yo hacía y yo hacía y yo cantaba. Y yo hacía tal cosa, y yo podía, y yo podía, y yo podía, y yo podía. No, deja de ponerte en el centro de la historia. El protagonista se llama Jesucristo. Acuérdate de las obras de Dios, de lo que ha hecho Dios. Y si tú te sientas aquí, tú dices, pero es que Dios no ha hecho nada conmigo. Entonces habría que hacer una pausa en el camino
y preguntarte si es que tú realmente le has entregado tu vida a Cristo y si realmente tienes una relación personal con Él. Porque solo por medio de una relación personal con Dios uno puede entender y recordar las obras de Dios en nuestras vidas. Para eso vino Jesús. Segundo, perspectiva correcta, recuerda las promesas. Enfócate en las promesas de Dios. Las promesas de Dios están aquí. Están aquí. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Las promesas de Dios están aquí. No temas, yo te redimí. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Promesa del Señor. A los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Promesa del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Promesa del Señor. Promesa, aférrate a las promesas del Señor. Es la perspectiva correcta en el tiempo de angustia. Y por último, entiende el carácter de Dios. Todo siempre apunta al carácter de Dios. Cuando nosotros entendemos y vamos aprendiendo acerca del carácter de Dios, nunca podremos acusar a Dios de un despropósito. Nunca podremos atribuirle a Dios una mala acción. Nunca podremos decir es que Dios ya me ha rechazado y ya Dios no me ama. Porque tiene que ver con el carácter de Dios. El salmista le dice, tus caminos son santos. La santidad de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. No hay un Dios tan poderoso como tú. El carácter de Dios se revela en su poder. Dios de grandes maravillas, tu asombroso poder entre las naciones. La Biblia nos enseña que Dios es el que tiene el control. El carácter de Dios. Cuando nosotros recordamos que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es santo, vendrá la prueba, vendrá la dificultad. Me encanta siempre la frase del profeta, vendrá el enemigo como un río, pero el Señor levantará bandera contra él. ¿Qué estamos viviendo? Qué triste es cuando solo nos podemos identificar con la angustia y la tristeza del salmista. ¿Podemos identificarnos con él? Sí, ahí está. Así lo vivió él, así lo vivimos nosotros. Pero qué triste cuando en nuestra vida con Dios nos quedamos solo en ese momento. En el verso 2, en el verso de la angustia, en el verso de Dios no me responde, en el verso de las 6 preguntas, me ha abandonado Dios, me dejó Dios. En el verso 10, Dios se ha vuelto en contra mía. Qué triste cuando pasan los años y encontramos creyentes que se quedan atorados en esa, así es su relación con Dios. Una relación de yo le pido, pero Él no me contesta. Yo le pido, pero Él no me da. Yo veo que Dios le da la comparación. Dios le da uno y a mí no. Dios es bueno con ellos, pero conmigo no. Y tenemos una lista, eso es quedarse en estos versos en donde lo que prima es la distorsión de nuestra percepción. Tenemos que avanzar al verso 11. Decir, pero me acuerdo entonces de lo que ha hecho Dios. Me acuerdo entonces de las obras maravillosas, de dónde me sacó el Señor, de cómo antes he estado enferma y el Señor me ha sanado, cómo no ha faltado provisión en mi casa. Y a veces nosotros pensamos es que, sí, bueno, no falta provisión porque hay pan, hay mantequilla, hay queso, hay café, pero no hay langosta ni hay salmón. Porque siempre hay un pero. ¿Y cómo estás? ¿Te gustó la comida? Sí, pero. Oye, ¿y tal? Sí, pero. Me hubiera gustado tal cosa. Oye, mira todo lo que te ha dado el Señor. ¿Viste cómo el Señor te regaló esos zapatos tan bonitos?
Ay, pero yo los quería rojos. Nos quedamos en ese estado, en esa etapa de vida con el Señor, en que todo es una queja, todo es una desesperación, todo es un lamento, todo estoy centrado en mí, en lo que yo quiero, en lo que pienso, en lo que no siento y en lo que siento, y no damos el paso para enfrentarnos con la verdad de las obras maravillosas de Dios, de las promesas fieles de Dios y el carácter de nuestro Dios que nunca cambia. Dice Santiago que en Dios no hay sombra de mudanza ni de variación. Él es el mismo, dice Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia, su amor no cambia. Él sigue siendo fiel. Él sigue teniendo un propósito para con nuestras vidas y Él cumplirá lo que ha comenzado. Él perfeccionará la obra que ha comenzado en tu vida. Entonces, ¿qué diremos? Cuando elevamos nuestra voz a Dios, no nos quedemos en la etapa de la queja, del llanto y de la distorsión, sino continuemos a decirle: Señor, me siento así, siento que no me escuchas, pero yo recuerdo que sí lo haces. Yo recuerdo que tu palabra me enseña que sí lo haces. Y yo recuerdo en tu carácter, tu voluntad soberana, que cuando tú dices sí o no, tú siempre sabes lo que es mejor. Porque yo creo lo que dice tu palabra, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cierra tus ojos, vamos a orar.